¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra semana número 2 de la materia sectas falsas. Y vamos a estar viendo cómo la gente en esta semana va en busca de sectas, ¿no? En busca de grupos de personas que suplan o que llenen los huecos que ellos tienen en sus vidas. Y hay muchas sectas que dan soluciones temporales a dichos problemas que la gente tiene y por lo tanto la gente busca estas sectas. Entonces vamos a ver que el término castellano de la palabra secta puede provenir del latín sequi y significa o se aplica en las escuelas de filosofía, de donde viene la palabra sectator o sectarios. También viene a lo que significa que es adherente, seguidor, y se refiere a seguir a un maestro o líder. También se han planteado dudas sobre si proviene del latín sectare, que significa cortar o separar. De sectare provienen otras palabras como insecto y sector. Y vamos a ver en esta parte de nuestra clase cómo las personas desean, ¿no? Estar en una secta, pero vamos a ver también lo que la Biblia nos dice acerca de este tema y cómo es una trampa para más que nada para los evangélicos en este tiempo, el creer en las sectas, ¿no? Es una trampa que desvía la atención del cristiano de lo que es verdadero, de lo que es la palabra de Dios. Y hablamos de las sectas, una de ellas es el catolicismo, que lo vamos a ver en esta semana también. Vamos a dividirlo en tres partes y la primera parte lo vamos a ver en esta semana y ver cómo les predicas el evangelio y cambian su mentalidad y se arrepienten de sus pecados y se convierten a Jesucristo, pero después el enemigo logra engañarlos y regresan nuevamente a la vida anterior. Es triste, pero sí sucede. ¿Por qué sucede esto? Porque las sectas son una trampa del diablo para aquellos que no quieren cambiar, que no quieren ser diferentes. ¿Por qué es difícil salir de una secta? Algunos temen salir de una secta por alguna maldición. Otros temen porque es algo que les heredaron sus padres. Y otros porque es algo que han hecho toda la vida. Y sienten que al no hacerlo van a quedar fuera de ciertos aspectos que esa secta les marcaba como importantes. También vamos a hablar acerca de cómo testificar a personas atrapadas en una secta que no pueden salir o que de dicha forma o de cierta forma no pueden alejarse de ese grupo sectario. Entonces vamos a ver cómo ganar a un sectario para Cristo y hacerlo recapacitar en la importancia que es buscar, ¿no? Las soluciones, las salidas y hablarles lo que es la verdadera palabra de Dios para que ellos puedan salir de ese grupo, de esa secta y puedan ver lo que es la verdad. La Biblia nos dice que la verdad nos hará libres. Entonces, conocer la palabra de Dios, que es la verdad, ayuda a un sectario a salir de esa esclavitud, porque muchas de las sectas son esclavitud. Esclavitud espiritual, la mayoría de ellas, todas las sectas son esclavitud espiritual, pero algunas de ellas usan lo que es la esclavitud física o de personas. Vamos a hablar también en esta semana sectas que surgieron del cristianismo, sectas que surgieron después de la reforma, o hablando acerca de la iglesia primitiva mucho más atrás de la reforma, fue establecida por los apóstoles, la iglesia principal, primordial, establecida por Dios, pero esta iglesia se fue degradando, se fue de cierta forma se fue mezclando con la política,
con muchos aspectos sociológicos, muchos aspectos políticos, aspectos financieros y de muchas formas la iglesia se fue degradando poco a poco hasta llegar a ser una iglesia que más que estar fundada en los propósitos de Dios, estaba fundada en las tradiciones, en las culturas, y es de ahí que surge la reforma protestante, que hace ver el verdadero propósito de Dios de lo que los apóstoles enseñaban y ahora lo que vemos en el tiempo de la reforma protestante. El cristianismo como doctrina se basa en la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, a quien se considera el Mesías, Salvador, el Hijo de Dios, el Cristo. Y el cristianismo tiene como libro sagrado la Biblia, que es lo que nosotros estamos, que es la verdad. Y la Biblia, pues ya sabemos que está compuesta por el Antiguo y por el Nuevo Testamento y contienen la vida y las enseñanzas de Cristo. El cristianismo es una de las tres religiones monoteístas que existen en el mundo de hoy y tenemos como base, pues ya hemos mencionado las enseñanzas de Cristo. ¿Ok? Entonces, para los demás, nosotros como cristianos somos una secta. Si nosotros estamos ahorita estudiando sectas falsas y vamos a ver ciertos grupos, para esos grupos nosotros somos una secta. ¿Por qué? Porque no vamos de acuerdo a sus creencias. Ahora, recuerde lo que vimos la semana pasada, el mayor énfasis para darnos cuenta de que cierto grupo es una secta es darnos cuenta cómo tratan a sus líderes, si los adoran, si los idolatran, si hablan maravillas de las personas que los han formado, que los han fundado, pues es una secta. ¿Por qué? Porque no tiene como base las enseñanzas de Cristo y tampoco declarar el señorío de Cristo sobre ese tal grupo. ¿Ok? Vamos a ver que el cristianismo fue fundado por Cristo. A través de la palabra de Dios vemos esto, las características del cristianismo, y vamos a ver acerca de las corrientes que se dividen las corrientes se dividen generalmente en tres, las corrientes que vienen del cristianismo: la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa, que también la vamos a ver, y dentro de esta Iglesia Ortodoxa está el ecumenismo, y la Iglesia Protestante, que ya surge del cristianismo, pero como una iglesia reformada. Una iglesia en la cual enseña la verdad y enseña que la redención es a través de la gracia, a través de la fe y no a través de lo que podamos pagar. Algunas iglesias que salieron del cristianismo protestante a causa de las doctrinas herejes que se formaron con mezcla del cristianismo fueron, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, los solo Jesús, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, los mormones, ciencia cristiana, Dios es amor, pare de sufrir, creciendo en gracia, los niños de Dios, y muchas otras religiones o iglesias que salieron del cristianismo. Vamos también a conocer los aspectos del cristianismo, lo que el cristianismo es y cómo vemos nosotros que ser cristiano quiere decir ser seguidor de Cristo, practicar sus enseñanzas, llevar a cabo sus enseñanzas, caminar a través de los dogmas y las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo y no a través de falsedades o de doctrinas establecidas por el hombre que no nos llevan a ninguna otra cosa. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta semana, hablando de las sectas y el cristianismo, que nos ayudan a adentrarnos. Estas dos clases que vamos a ver al inicio nos ayudan a adentrarnos y a dar el siguiente paso, a caminar en este estudio de las sectas falsas y a subir el siguiente escalón en cuanto a lo que es nuestro estudio, que en este caso vamos a estar entrando a lo que ya son las doctrinas, los grupos doctrinales de cada una de estas sectas, los puntos doctrinales de cada secta, y vamos a iniciar por lo que es el catolicismo, la Iglesia Católica Romana, su fundador, cómo es que surge esta iglesia y cómo es que hasta el día de hoy es una de las más fuertes, más grandes en todo el mundo, y ellos de una o de otra forma aseguran que es la iglesia establecida, la única iglesia establecida por Jesucristo.
Entonces vamos a hablar acerca del aspecto histórico de la Iglesia Católica, sus creencias, sus fundamentos, sus sacramentos, que es lo que ellos conocen. Vamos a conocer cada uno de los sacramentos, cada una de las cosas que ellos consideran importantes, que algunas son bíblicas, pero que algo otras no. Algo otras no, y si buscamos cómo nosotros podamos, ¿cómo les diré? Bíblicamente respaldar esa doctrina, no lo vamos a poder hacer porque la Biblia habla contrario a lo que los católicos creen. Vamos a hablar acerca de sus fundadores y de algunos aspectos importantes de esta religión, de esta doctrina, de esta secta falsa que engaña a miles y millones de personas en el mundo. No estamos hablando de una secta pequeña, es una iglesia, una secta inmensa que si no podemos, o si no estamos atentos, no vamos a poder nosotros poder conocer los aspectos importantes de esta secta, y vamos a, si somos parte de ella, vamos a quedar cautivos porque no queremos ir más allá de lo que es el conocer a simple vista lo que es esta secta. Pero vamos a ver que es una de las sectas más organizadas. Eso sí hay que reconocerlo. Tienen mucha organización, mucho, ¿cómo les diré? Mucho énfasis en lo que ellos pueden hacer, lo que ellos pueden lograr, cómo ellos pueden llevar a cabo lo que ellos creen. Y de cierta forma, con tanta organización, con tantas, el trabajo bien planeado, bien establecido, ellos pueden engañar a la gente de esa forma, ¿no? Porque la gente ve las cosas que vemos, ¿no? Importantes, y algunas cosas bíblicamente el catolicismo las mantiene ocultas. ¿Para qué? Para que no salga a la luz y así no poder dar a conocer la verdad. Entonces, en esta primera parte del catolicismo vamos a hablar de una forma muy amplia de lo que es la Iglesia Católica, y como les dije ahorita, afirma que es la única y verdadera Iglesia de Cristo, ¿sí? Alegando su existencia desde el inicio del cristianismo, y se considera la Iglesia de Jesucristo, que Jesucristo fundó con o teniendo en Pedro, uno de sus discípulos, su primer papa. Eso es lo que ellos creen. El catolicismo es la religión derivada del cristianismo, que reconoce al Papa de Roma como la máxima autoridad espiritual. Y este personaje se considera a sí mismo como no sé, casi al nivel de Jesucristo, que él tiene poder interceder por las personas cuando no es así. Entonces vamos a ver la historia del catolicismo, que fue formado en Roma, en esta ciudad, podríamos decir, dada a la idolatría. Entonces, en el reencuentro histórico vamos a ver todo esto, cómo se encuentra el día de hoy establecida, en qué año empieza esta iglesia con el emperador Constantino. Todo lo que es histórico lo vamos a ver en esta semana, y vamos a conocer las doctrinas principales. Lo que yo les mencionaba hace rato, las doctrinas principales, los sacramentos, los 7 sacramentos de la iglesia, que son el bautismo, la comunión, la penitencia, el matrimonio, el sacerdocio, la confirmación y la extrema unción. De estos 7, bíblicamente solamente podemos hablar del matrimonio, de la comunión también, del bautismo no tanto, porque ellos creen de una forma muy controversial en cuanto a bautizar a los niños, y la Biblia nos dice nada de eso. Entonces vamos a hablar acerca del catolicismo, vamos a adentrarnos un poco en esta primera parte de esta clase, pero vamos a tener otras 2 más que nos van a ayudar a comprender todo el panorama de la primer secta, la más grande en el mundo entero, que es el catolicismo.
Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos la siguiente semana en nuestro siguiente video de resumen. Espero y esto les ayude mucho y que podamos seguir adelante estudiando y aprendiendo acerca de los grupos sectarios, de las sectas falsas que están a nuestro alrededor y que sepamos cómo diferir una verdadera iglesia de una falsa iglesia. Dios le bendiga y nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.